Hola chicos, ¿qué tal? Les habla la profesora Norma Orozco del área de física. Hoy vamos a tratar el movimiento uniformemente variado. Recuerden que ya hemos estudiado el movimiento rectilíneo uniforme, el cual ocurre sobre una línea recta. Por ejemplo, cuando tenemos un tren que va en una autopista o un automóvil que va en una autopista. Acá vamos a trabajar con el variado, porque se presentan dos tipos de movimiento. En este tipo de movimiento la aceleración es constante, pero lo que va a cambiar es la velocidad. La velocidad de ese movimiento puede disminuir o aumentar. Cuando la velocidad de ese auto o objeto está en movimiento uniformemente acelerado, quiere decir que la velocidad aumenta en cada unidad de tiempo. En la fórmula vamos a utilizar acá son las siguientes. La A significa aceleración. La aceleración va a ser igual a la letra que está acá, que es velocidad final. Cuando tengamos la BF significa velocidad final y la B con un cerito o una O abajito significa velocidad inicial. Entonces la aceleración ya la hemos trabajado en la otra unidad. En el objetivo anterior del laxo pasado vimos lo que era calcular la aceleración. Acá también vamos a trabajar con la aceleración de móvil o un automóvil o un objeto. La aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo y su unidad debe quedar siempre en metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad final, cuando nos piden calcular la velocidad final y tenemos como dato el tiempo, utilizamos esta fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo y su unidad debe quedar siempre, como en los casos anteriores, en metros sobre segundos. Cuando nos piden la velocidad final en función de la distancia, que es la X, significa distancia o desplazamiento, es decir, en los ejercicios tenemos como dato el desplazamiento, utilizamos esta fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por desplazamiento. Cuando nos piden calcular desplazamiento, cuando el movimiento es uniformemente acelerado, es decir, que la velocidad inicial va aumentando en cada unidad de tiempo, utilizamos la fórmula que está acá. X es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Y su unidad de desplazamiento, distancia, siempre tiene que estar en metros. Ahora trabajamos otro tipo de movimiento, que es el movimiento uniformemente retardado. En este movimiento la aceleración es negativa o va disminuyendo la velocidad. En este caso la aceleración, como pueden observar, también se calcula con la misma fórmula que en el movimiento uniformemente acelerado. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Ahora acá vemos la diferencia entre el movimiento uniformemente acelerado y el retardado en la fórmula para calcular velocidad final durante el tiempo, cuando tenemos como dato el tiempo. En vez de ser positivo como acá, es negativo. Entonces colocamos velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo para calcular la velocidad final en función de la fórmula que tenemos acá, que es el tiempo. Ahora velocidad final, cuando tenemos desplazamiento, utilizamos la misma fórmula y deben quedar ambas en metros sobre segundo. Velocidad final al cuadrado es igual velocidad inicial menos 2 por aceleración por el desplazamiento o distancia. En vez de ser positiva como va aumentando, sino que es negativa porque la velocidad va disminuyendo. En el otro caso, para calcular desplazamiento durante el objeto, ¿verdad? El desplazamiento de ese objeto en la misma fórmula, pero con signo negativo. Velocidad inicial por tiempo menos aceleración por tiempo al cuadrado entre 2 y la unidad debe quedar en metros también. Ahora con desplazamiento máximo y tiempo máximo. Estas son dos fórmulas especiales para calcular en el movimiento uniformemente retardado, porque es el tiempo que tarda el objeto hasta detenerse y el desplazamiento del objeto hasta detenerse. El siguiente ejercicio dice así. Un tren tiene una velocidad de 24 metros sobre segundo, con una aceleración de menos 0,12 metros sobre segundo al cuadrado. Determinar el tiempo que tarda hasta detenerse y la distancia que recorre hasta detenerse. Podemos observar que tenemos un movimiento uniformemente retardado porque la aceleración es negativa. Ubicamos primero los datos. Recuerden que debemos ver que los datos estén todos en el sistema MKS. Tenemos una velocidad con que inicia ese tren, que es 24 metros sobre segundos. Entonces colocamos que ese dato es velocidad inicial, 24 metros sobre segundos. Y la aceleración que me da el ejercicio es menos
La aceleración es menos 0,12 metros sobre segundo al cuadrado. Me piden determinar el tiempo que tarda hasta detenerse. Ese tiempo no es más que el tiempo máximo. Recuerden que el tiempo máximo es aquel que ocurre desde que el objeto o el móvil inicia su movimiento hasta que se detiene. Entonces la primera pregunta es el tiempo máximo. Es lo que nos están preguntando. La segunda, la distancia que recorre hasta detenerse. Esa es la distancia o desplazamiento máximo que ocurre en el tren, en este caso. Entonces, observamos que la velocidad inicial ya está en el sistema MKS, no tenemos que transformar. Y la aceleración está también en el sistema MKS, metros sobre segundos al cuadrado. Calculamos el tiempo máximo con la fórmula que tenemos, que es tiempo máximo es igual a menos velocidad inicial entre aceleración. Luego sustituimos los valores. ¿Quién es la velocidad inicial? 24 metros sobre segundos. ¿Quién es la aceleración? Menos 0,12 metros sobre segundos al cuadrado. Esta división nos da 200 segundos. Recuerden que el tiempo debe quedar en segundos. Cancelamos metro con metro, un segundo con un segundo y me quedan segundos. Ahora nos piden calcular la distancia que recorre hasta detenerse. Utilizamos la fórmula. Desplazamiento máximo, distancia máxima es igual a menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 por aceleración. Sustituimos los valores. Desplazamiento máximo es igual a menos la velocidad inicial que me dicen es 24, que tenemos 24 metros sobre segundos al cuadrado entre el 2 que lo trae ya en la fórmula por la aceleración. La aceleración es menos 0,12 metros sobre segundos al cuadrado. Realizamos las operaciones, aquí debemos multiplicar 24 por 24, luego acá multiplicar en el denominador 2 por menos 0,12 y esa división luego nos debe dar 2.400 metros. Recuerden que la unidad de desplazamiento debe quedar en metros. El siguiente ejercicio nos dice así: un tren se desplaza a una velocidad de 60 km sobre hora. Cuando frena, disminuye su velocidad a 15 km sobre hora en 2 segundos. ¿Cuál es la aceleración? Nos están preguntando, y cuánto recorre en 2 segundos. Si leemos bien el enunciado, se trata de un movimiento uniformemente retardado porque nos dice que ese tren frena y disminuye su velocidad. Siempre iniciamos con una velocidad. Esa velocidad que está acá, donde va el tren, la velocidad inicial en este caso, siempre debemos tomar los datos primero que nos da el enunciado. La velocidad inicial es 60 km sobre hora. Y nos dice que frena, disminuye su velocidad a 15 km sobre hora. Es decir, que esa es mi velocidad final, 15 km sobre hora. En 2 segundos nos están dando el tiempo, que es 2 segundos. Nos piden cuál es la aceleración y cuánto recorre en 2 segundos. La aceleración es la primera pregunta y cuánto recorre en 2 segundos. Es decir, es la distancia o desplazamiento que ocurre de ese tren, pero en el tiempo de 2 segundos. Podemos observar que las velocidades están en el sistema de kilómetros sobre hora, es decir, debemos transformar al sistema MKS a metros sobre segundo, como lo hemos venido haciendo desde el primer lapso. Colocamos entonces 60 kilómetros sobre hora a metros sobre segundos. Colocamos los 60 kilómetros sobre hora. Eso va a ser igual a multiplicar 60 por los 1000 metros entre de hora a segundo son 3600 segundos. Multiplicamos y dividimos entre 3600 y eso nos debe dar 16,66 metros sobre segundo. Ya tenemos nuestra velocidad inicial en el sistema MKS, metros sobre segundos. Ahora vamos a transformar la velocidad final que nos está dando, que es 15 kilómetros sobre hora. Vamos a multiplicar 15 por los 1000 metros, como en la escalera que hemos trabajado, entre de hora a segundo son 3600 segundos. Multiplicamos y dividimos y eso nos da 4,16 metros sobre segundos. Ya podemos trabajar las velocidades, tanto inicial como final, porque está en el sistema MKS.
Nos piden calcular la aceleración. La aceleración, la fórmula es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Sustituimos los valores que están acá. Aceleración es igual, ¿quieren la velocidad final? 4,16 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es 16,66 metros sobre segundo, sobre el tiempo que nos está dando el ejercicio, que son 2 segundos. 2 segundos. La aceleración es igual, esto que está acá lo restamos, luego que restamos dividimos entre 2 y eso nos da menos 6,25 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que estamos trabajando con un movimiento uniformemente retardado, por eso es que la aceleración nos queda negativa y su unidad siempre debe estar en metros sobre segundos al cuadrado. Nos piden calcular cuánto recorre en 2 segundos, es decir, el desplazamiento distancia. La fórmula de ese desplazamiento no es más que x igual velocidad inicial, recuerden que esto que está acá es una O, velocidad inicial, por tiempo menos aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Recuerden que estamos trabajando con movimiento uniformemente retardado, por lo tanto la fórmula en vez de ser positiva como en el acelerado, acá se coloca negativa, ya que el objeto, el móvil va disminuyendo. Sustituimos los valores. Velocidad inicial es 16,66 metros sobre segundo por, como dice la fórmula, el tiempo es 2 segundos, que nos da como dato, menos, colocamos la fórmula, la aceleración. La aceleración, recuerden que la calculamos, que nos dio menos 6,25 metros sobre segundo al cuadrado. Esa aceleración debe ser colocada también con signo negativo acá, por el tiempo, que es 2 segundos elevada al cuadrado, entre 2, que lo trae la fórmula. Multiplicamos acá 16,66 metros sobre segundo por 2 segundos. Nos da 33,32. Cancelamos segundos con segundos. Recuerden que el desplazamiento no debe ir quedando en metros, debe tener que quedar en metros. Multiplicamos y nos da esta cantidad, 33,32 metros. Menos, colocamos entonces la aceleración nuevamente, menos 6,25 metros sobre segundo al cuadrado por el 2 de la fórmula que está acá, que es el tiempo, se eleva al cuadrado, es decir, debe ser multiplicado 2 veces. 2 por 2, colocamos acá que es 4. Y la unidad de segundo debe también quedar elevada al cuadrado. Entonces tenemos una unidad de segundo acá al cuadrado y tenemos también una unidad de segundo aquí elevada al cuadrado. Las cancelamos para que nos quede solamente en metros. Multiplicamos, nos da menos 25 metros acá. Obviamente queda en metros porque cancelamos los segundos que están acá al cuadrado. Entre 2. Luego esta cantidad, menos 25 entre 2, la dividimos y nos da menos 12,5 metros. Entonces, como tenemos un signo negativo que fue de la aceleración y el negativo de la fórmula, utilizamos entonces las operaciones matemáticas o las leyes de matemáticas. Menos por menos nos quedaría más. Esta cantidad está igual desde un principio. 33,32 metros más 12,5 metros. Adicionamos estas dos cantidades y nos da el desplazamiento que recorre en 2 segundos, que es 45,82 metros.